¿Estamos viviendo el amanecer de una nueva era tecnológica o presenciando la construcción de la burbuja financiera más grande de la historia? Wall Street apostó todo a la inteligencia artificial, tratándola como un milagro económico que simplemente no puede fallar. Gigantes como Microsoft, Meta y Alphabet están comprometiendo cientos de miles de millones de dólares en una carrera sin frenos, mientras inversores de todo el mundo celebran cada anuncio como si fuera la confirmación de ganancias futuras garantizadas. Pero debajo de esa euforia hay una pregunta incómoda que pocos se atreven a formular en voz alta. ¿Y si todo esto es humo? ¿Y si la promesa de la inteligencia artificial está siendo precificada décadas antes de que realmente genere los retornos esperados? Hoy vamos a desmontar la narrativa oficial, examinar cómo el dinero circula entre las mismas empresas sin crear valor real para la economía, analizar la carrera frenética por construir infraestructura que quizás nunca se use completamente, y entender por qué esta historia podría terminar de forma muy parecida a la catástrofe de las .com del año 2000. Prepárense, porque lo que van a escuchar les va a hacer replantear todo lo que creían saber sobre el futuro de la tecnología. Empecemos por entender cómo llegamos hasta acá. Durante los últimos 3 años, los mercados financieros globales construyeron una narrativa casi religiosa alrededor de la inteligencia artificial. No se trata solo de optimismo tecnológico, es una fe ciega en que esta vez todo será diferente, que los retornos llegarán rápido y que quienes inviertan ahora se harán multimillonarios en pocos años. Los analistas de Wall Street repiten como mantra que la inteligencia artificial es comparable a la llegada de la electricidad o de Internet, una de esas transformaciones que ocurren una vez cada 100 años y que redefinen por completo la forma en que funciona la economía global. Esa comparación suena impresionante, pero tiene un problema fundamental. La electricidad y el Internet tardaron décadas en volverse realmente rentables para quienes invirtieron en su infraestructura inicial. Durante años, empresas quebraron, inversores perdieron fortunas y solo los más grandes y pacientes lograron sobrevivir el tiempo suficiente para ver ganancias reales. Pero el mercado de hoy no tiene paciencia. Quiere retornos ahora, quiere crecimiento trimestral, quiere justificar las valuaciones estratosféricas que ya le asignó a empresas de inteligencia artificial que todavía no generan un solo dólar de ganancia neta. Y aquí es donde entra la parte fascinante y aterradora al mismo tiempo. Para mantener viva esa narrativa de crecimiento imparable, las grandes corporaciones tecnológicas comenzaron a aumentar sus gastos de capital de forma exponencial. Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon, todos están comprometiendo decenas de miles de millones cada trimestre en infraestructura de inteligencia artificial. No estamos hablando de inversiones modestas o experimentales. Estamos hablando de cifras que superan el Producto Interno Bruto de países enteros. Y cada vez que una de estas empresas anuncia que va a gastar aún más en el próximo trimestre, el mercado aplaude y las acciones suben. Pero hay algo extraño en todo esto. Aproximadamente el 80% de las empresas estadounidenses dicen estar usando inteligencia artificial en alguna capacidad. Suena impresionante hasta que uno empieza a rascar la superficie y descubre que muchas de esas aplicaciones son triviales. Chatbots básicos, herramientas de resumen de texto, asistentes virtuales que apenas funcionan mejor que las versiones anteriores sin inteligencia artificial. La adopción es amplia, sí, pero superficial. No estamos viendo una revolución en productividad. No estamos viendo saltos dramáticos en rentabilidad. Lo que estamos viendo es una carrera por decir que uno usa inteligencia artificial, porque quedarse afuera de esa conversación es arriesgarse a que los inversores castiguen tus acciones. Entonces, ¿qué sustenta realmente esta explosión de valuación? La respuesta corta es expectativas. Los mercados están comprando una historia sobre el futuro, no resultados del presente. Y esa historia dice que quien no invierta masivamente, ahora quedará atrás para siempre, que la inteligencia artificial generará billones en valor nuevo, y que las empresas que lideren esta revolución se volverán los nuevos imperios tecnológicos de las próximas décadas. Es una narrativa poderosa, tan poderosa que logró convencer a fondos de pensiones, inversores institucionales y millones de ahorristas individuales de apostar sus ahorros de retiro en esta promesa.
El problema es que las promesas no pagan facturas. Y cuando uno mira los números reales, la historia empieza a desmoronarse. Ahora entremos en la mecánica de cómo funciona realmente este ecosistema financiero, porque aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Existe un fenómeno que los analistas llaman negociaciones circulares, y básicamente funciona así. Las mismas empresas que están invirtiendo miles de millones en inteligencia artificial también son las que se compran servicios unas a otras, creando un circuito cerrado donde el dinero da vueltas sin necesariamente generar valor económico real fuera de ese grupo selecto. El ejemplo más claro es la relación entre Nvidia, OpenAI y Oracle. Nvidia anunció que podría invertir hasta $100,000 millones en OpenAI. Suena como una apuesta gigantesca en el futuro de la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, OpenAI es uno de los clientes más grandes de Nvidia, comprando sus chips de procesamiento gráfico por miles de millones. Entonces, Nvidia le da dinero a OpenAI, y OpenAI usa ese dinero para comprarle chips a Nvidia. El dinero sale de Nvidia, da una vuelta, y vuelve a Nvidia. Ahora agreguemos a Oracle en la ecuación. OpenAI alquila capacidad de cómputo de Oracle para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Y Oracle, a su vez, compra hardware de Nvidia para construir esa capacidad. Entonces tenemos un triángulo perfecto. Nvidia invierte en OpenAI. OpenAI le paga a Oracle. Oracle le compra a Nvidia. El dinero gira en círculos. Y no son solo estas tres empresas. Microsoft también invirtió más de $13,000 millones en OpenAI y es su principal socio comercial en la nube. Amazon Web Services vende capacidad de cómputo a startups de inteligencia artificial que a su vez tienen inversiones cruzadas con otras empresas del ecosistema. Meta compra chips de Nvidia mientras desarrolla su propia infraestructura y modelos. Todo está conectado. Todo está entrelazado. Y eso crea una situación muy peligrosa. ¿Por qué es peligroso? Porque crea una dependencia simbiótica. Estas empresas no solo están apostando a que la inteligencia artificial funcione, están apostando a que las otras empresas del círculo sigan teniendo dinero para seguir comprando, invirtiendo y expandiéndose. Si una pieza de este rompecabezas tropieza si OpenAI no logra generar ingresos suficientes para pagar sus cuentas. Si los inversores de repente deciden que ya no quieren seguir financiando pérdidas masivas trimestre tras trimestre, entonces todo el sistema se tambalea. Porque OpenAI le debe a Oracle, Oracle le debe a Nvidia, Nvidia tiene compromisos con OpenAI, y así sucesivamente. Ahora, esto no es necesariamente ilegal ni inapropiado. Las empresas tienen todo el derecho de hacer negocios entre sí y de invertir donde crean que habrá retornos. El problema surge cuando los montos son tan grandes que crean un riesgo sistémico. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares fluyendo en círculos dentro de un ecosistema que todavía no demostró que puede generar ganancias sostenibles. Es como una versión corporativa de un esquema Ponzi, donde el dinero de los nuevos inversores se usa para pagar a los inversores anteriores, excepto que aquí todos son inversores y todos son clientes al mismo tiempo. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Qué pasa si la demanda real por inteligencia artificial no crece tan rápido como todos esperan? ¿Qué pasa si las empresas empiezan a darse cuenta de que muchas aplicaciones de inteligencia artificial no justifican los costos astronómicos? Entonces, las startups de inteligencia artificial empiezan a reducir sus gastos en capacidad de cómputo. Eso significa menos ingresos para Oracle y Amazon Web Services, lo cual significa menos compras de hardware de Nvidia, lo cual significa que las proyecciones de crecimiento de Nvidia se desmoronan. Y como Nvidia es una de las empresas más valiosas del mundo y un componente clave de todos los índices bursátiles importantes, eso arrastra todo el mercado hacia abajo. El efecto dominó sería brutal. Pero este boom de inteligencia artificial no es solo una historia de software y servicios en la nube. Es una historia de construcción física a escala masiva. Estamos hablando de una carrera armamentista de infraestructura que está transformando el paisaje económico de Estados Unidos y del mundo. Porque para que la inteligencia artificial funcione, se necesitan centros de datos. Muchísimos centros de datos. Y esos centros de datos necesitan energía. Cantidades obscenas de energía.
Y también necesitan agua para enfriamiento. Y necesitan ser construidos rápido, porque en esta industria el tiempo no es tu amigo. Miremos los números de gasto en construcción del año 2025. En casi todos los sectores el gasto cayó. Menos construcción residencial, menos edificios de oficinas, menos centros comerciales. Pero hay dos categorías que explotaron: centros de datos y plantas de generación eléctrica. Esas dos categorías están creciendo a tasas que no se veían desde hace décadas. Y no es coincidencia, están completamente conectadas. Los centros de datos necesitan electricidad, entonces las empresas energéticas están construyendo nuevas plantas y actualizando la red eléctrica para poder alimentar esta demanda creciente. Morgan Stanley estima que las empresas van a gastar aproximadamente $3 billones en centros de datos para inteligencia artificial en los próximos años. 3 billones. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el Producto Interno Bruto de Francia. Y todo ese dinero está fluyendo hacia las empresas de construcción, las empresas de infraestructura eléctrica, los fabricantes de equipos de enfriamiento, los proveedores de materiales. Es un festín. Si estás en el negocio de vender picos y palas para la fiebre del oro de la inteligencia artificial, este es tu momento. Pero hay un problema fundamental con esta carrera. Muchos de estos centros de datos se están construyendo a toda velocidad, reutilizando viejas fábricas textiles, almacenes industriales, cualquier espacio grande que se pueda convertir rápidamente. ¿Por qué la prisa? Porque las empresas creen que si logran tener capacidad operativa en 6 meses en lugar de 2 años, van a poder capturar una ventaja competitiva enorme. Pero construir rápido no es lo mismo que construir bien. Y más importante aún, un centro de datos no es algo que construyes, enciendes y te olvidas. Requiere inversión constante para actualizar el hardware, mejorar la eficiencia energética, mantener los sistemas de enfriamiento funcionando. De lo contrario, se vuelve obsoleto en cuestión de años. Entonces, estamos construyendo infraestructura masiva, apostando miles de millones, asumiendo que la demanda por capacidad de inteligencia artificial va a seguir creciendo exponencialmente para siempre. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si en 3 años descubrimos que construimos el doble de la capacidad que realmente necesitamos? Ahí es donde las empresas de centros de datos se convierten en lo que algunos analistas llaman el canario en la mina de carbón. Son las primeras que van a sentir cualquier debilitamiento en la demanda. Si las startups de inteligencia artificial empiezan a reducir sus contratos de capacidad de cómputo, eso aparece inmediatamente en los balances de las empresas de centros de datos. Y esa es la señal de alerta temprana de que el boom se está enfriando. Y no olvidemos el impacto en las empresas de energía. Las compañías eléctricas están invirtiendo miles de millones en nueva capacidad de generación, asumiendo que los centros de datos van a seguir demandando más y más electricidad. Pero si esos centros de datos terminan subutilizados, las empresas eléctricas se quedan con capacidad ociosa carísima que nadie está usando. Los costos de servicios públicos ya están creciendo más rápido que la inflación general, en parte por estas inversiones, y eventualmente alguien tiene que pagar esa cuenta. Probablemente los consumidores finales, en forma de tarifas eléctricas más altas. Ahora llegamos a la parte más incómoda de toda esta historia: la rentabilidad. O mejor dicho, la falta de rentabilidad. Porque a pesar de toda la euforia del mercado, de todos los miles de millones invertidos, de toda la infraestructura construida, la realidad es que casi ningún proyecto importante de inteligencia artificial está generando ganancias. De hecho, la mayoría está perdiendo dinero a un ritmo impresionante. Cada vez que alguien usa ChatGPT, OpenAI probablemente pierde dinero. Sí, escucharon bien, pierde dinero, porque el costo de procesar cada consulta, de entrenar y mantener los modelos, de pagar por la capacidad de cómputo necesaria, supera lo que la empresa genera en ingresos por suscripciones y licencias. OpenAI no es rentable. Anthropic, otra empresa importante de inteligencia artificial, tampoco es rentable. Ni siquiera están cerca de serlo. Sam Altman, el director ejecutivo de OpenAI, dijo públicamente que espera que la empresa pueda llegar al punto de equilibrio, es decir,
dejar de perder dinero, alrededor del año 2029 o 2030. Eso significa que después de haber quemado decenas de miles de millones de dólares en inversiones, todavía faltan entre 3 y 4 años solo para dejar de perder dinero, no para generar ganancias, solo para dejar de perder. Y eso asumiendo que todo salga perfecto, que la demanda siga creciendo, que no surjan competidores más eficientes, que la tecnología siga mejorando al ritmo esperado. Para muchos analistas, esa proyección suena demasiado optimista, porque OpenAI todavía necesita gastar cantidades enormes de dinero en construir centros de datos propios, en pagar por capacidad de cómputo alquilada, en contratar ingenieros talentosos que cobran sueldos de millones de dólares anuales. Y mientras tanto, los ingresos no están creciendo lo suficientemente rápido como para cerrar esa brecha. Entonces, ¿por qué los inversores siguen apostando? Porque están comprando la promesa de que en el futuro, cuando la inteligencia artificial realmente despegue y se vuelva indispensable para todas las industrias, estas empresas van a tener una posición dominante y van a poder cobrar lo que quieran. Es la misma lógica que impulsó las inversiones en Amazon durante los primeros años, cuando la empresa perdía dinero constantemente pero seguía creciendo y capturando cuota de mercado. La diferencia es que Amazon estaba vendiendo libros y productos físicos con márgenes conocidos y modelos de negocio comprobados. La inteligencia artificial generativa, en cambio, todavía es un experimento masivo donde nadie sabe realmente cuánto está dispuesta a pagar la gente a largo plazo. Y aquí es donde la pregunta de la burbuja se vuelve inevitable. ¿Estamos en una burbuja de inteligencia artificial? La respuesta honesta es, probablemente sí. Pero eso no significa que todo vaya a colapsar mañana. Las burbujas pueden inflarse durante años antes de estallar. Y cuando estallan, no siempre destruyen todo, pero sí causan mucho dolor. La comparación obvia es con la burbuja de las .com del año 2000. En aquel entonces, todos creían que Internet iba a cambiar el mundo. Y tenían razón. Internet sí cambió el mundo. Pero eso no impidió que miles de empresas quebraran, que billones de dólares en valor bursátil se evaporaran y que millones de inversores perdieran sus ahorros. Empresas como Amazon sobrevivieron, pero su precio de acción tardó 8 años en recuperarse. Cisco, una de las empresas de infraestructura clave de esa época, tardó 25 años en volver a los niveles previos al colapso. Entonces, aunque la inteligencia artificial sea real y transformadora, eso no garantiza que las empresas actuales vayan a ser las ganadoras. Y no garantiza que los inversores de hoy vayan a ver retornos. De hecho, la historia sugiere lo contrario, que muchos van a perder dinero, que muchas empresas van a quebrar y que solo las más fuertes y mejor financiadas van a sobrevivir el tiempo suficiente para ver las ganancias reales. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Nos dice que estamos en medio de la apuesta más grande que Wall Street haya hecho jamás. Una apuesta de billones de dólares en una tecnología que todavía no demostró que puede ser rentable. Una apuesta sostenida por dinero que circula entre las mismas empresas, por infraestructura construida a toda prisa, y por una fe casi religiosa en que esta vez todo será diferente. Pero la historia nos enseña que las burbujas siempre estallan. Algunas dejan ruinas. Otras dejan infraestructura útil que se aprovecha décadas después. Probablemente la inteligencia artificial sea un poco de ambas cosas. La tecnología es real. Las aplicaciones van a existir. Pero el camino hasta allá va a ser mucho más doloroso, lento y costoso de lo que los mercados están dispuestos a admitir hoy. Si este tema te interesa, si querés entender cómo la geopolítica y la economía se entrelazan con la tecnología, suscríbete al canal, porque esto recién empieza y lo que viene va a ser fascinante de observar.